cada campaña el farmer americano debe obtener 12.000 kilos de maíz por hectárea y 3.500 kilos de soja por hectárea para poder cubrir sus costos de implantación. Recorriendo el Corn Belt y el Farm Progress Show junto a un especialista como Agustín Bianchini, él mismo describe la realidad que viven los farmers, que no es tan fácil como nosotros la vemos a la distancia, aunque tiene como respaldo el seguro multirriesgo, los últimos eventos biotecnológicos, la evolución de la maquinaria agrícola, todo esto en el contexto de la era de la digitalización en el campo. Este año, nuevamente varios productores y asesores argentinos recorrieron el corazón agrícola norteamericano. Agustín Bianchini brinda un panorama de la gira de este año con el foco puesto en las innovaciones tecnológicas y la capacitación para mejorar aspectos de manejo. Tuvimos oportunidad de visitar un productor de 1.400 hectáreas, un productor que tiene la particularidad de tener toda la maquinaria propia como la mayor parte de los productores americanos, pero cambia la totalidad de la maquinaria todos los años. Un productor, obviamente, al estar en el cinturón maicero, que siembra maíz, siembra soja, logra muy buenos rendimientos por encima de la media del condado, pero nos planteó algunos temas interesantes que los productores argentinos muchas veces piensan que el productor americano la tiene muy fácil y no es tan así, porque nos planteaba valores de arrendamiento altos de entre 600 y 700 dólares por hectárea, nos hablaba de costos de semilla muy superiores a los que tenemos en Argentina y obviamente para lograr rendimientos altos se necesitan altas dosis de fertilizante, con lo cual los costos de fertilización son muy superiores a los que tenemos en Argentina. Agustín, ¿y cuál es el punto de equilibrio y el rin de indiferencia que debe alcanzar este productor americano en el cultivo de maíz y soja para pagar todo este paquete tecnológico? Todo este paquete tecnológico de la utilización de un buen híbrido de maíz con una alta densidad y un planteo nutricional de alta tecnología tiene un rinde de indiferencia de 12.000 kilos. O sea, el productor tiene que sacar 12.000 kilos para quedar hecho o quedar empatado. Y a partir de ahí es donde empieza a tener un ingreso adicional y rentabilidad. El productor que tuvimos oportunidad de visitar tiene rendimientos promedio que fluctúan a lo largo de los años de entre 13.000 y 14.000 kilos. Es decir que si bien tiene un margen, también tienen rindes de indiferencia muy altos y costos muy altos. En lo que hace a soja ocurre algo similar. La soja, hay que recordar que en Estados Unidos el productor debe comprar la semilla todos los años y también, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, se fertiliza con altas dosis de nutrientes para lograr altos rendimientos. Entonces, de nuevo, un alto costo de arrendamiento, pagar la semilla, comprar el fertilizante, significan costos que generan rinde de indiferencia que están entre los 3.000 y los 3.500 kilos. Este productor tenía un rendimiento promedio de entre 4.000 y 4.200 kilos. Es decir que, si bien los rendimientos son muy buenos, existe rentabilidad, no nos tenemos que olvidar que, de acuerdo a los números que acabamos de mencionar, los costos son altos, con lo cual una campaña en la cual el clima no ayuda, el clima no es favorable, puede generar situaciones de quebranto. Obviamente que en la situación americana el productor tiene seguros multirriesgo, donde ellos tienen la posibilidad de asegurar un rendimiento determinado independientemente de la inclemencia climática que genere esa reducción de rendimiento. Es decir, el seguro es un seguro que cubre rendimiento independientemente que sea sequía, sea granizo o cualquier inclemencia climática. Es decir que, de acuerdo a lo que vimos y los productores que nos acompañaron han tenido oportunidad de interactuar con este productor, los costos son altos, la tecnología está disponible e incluso le preguntamos al productor si no creía que sus rendimientos de soja eran bajos. El productor nos dijo que sí y que hoy la genética y la tecnología disponible le permitía lograr 5.500, 6.000 kilos. Lo que ocurría es, para lograr ese rendimiento, el paquete tecnológico que tiene que aplicar se acerca mucho a los costos de producción. Entonces, cuando uno quiere sacar esos rendimientos, tiene que aplicar muchos insumos y ya deja de ser rentable el cultivo. Y ahora, ya recorriendo el Farm Progress Show, ¿cuáles son las novedades en materia de eventos biotecnológicos para poder controlar problemas que están creciendo como el de malezas e insectos? En general se vieron cosas similares al año pasado. Todo lo que es biotecnología orientada a traits, ya sea de tolerancia a herbicidas o resistencia a herbicidas y resistencia a insectos, tanto en maíz como en soja. Fundamentalmente acá el foco está puesto en todo lo que tenga que ver eventos biotecnológicos
para insectos en maíz, que es el principal cultivo y el que tiene mayores problemas a la hora de los insectos. También se han presentado variedades tolerantes a distintos tipos de herbicidas, tanto dicamba como 2,4-D, glufosinato de amonio y ya algunas variedades con resistencia a múltiples herbicidas. En lo que hace también a biotecnología, se ve también una integración con todo lo que tenga que ver con microorganismos. Es decir, se está trabajando tanto en la biología molecular y la transgénesis de tolerancia a insectos y enfermedades, como la integración con microorganismos. Esto lo hemos visto en varias empresas. Y desde el punto de vista de manejo de la información, también estamos viendo tanto empresas como Monsanto, como DuPont, como Syngenta, como Bayer, que están trabajando con plataformas que permiten que el productor cargue su información, recolecte información de mapas de rendimiento, de suelos, para hacer recomendaciones de manejo. Esa es una tecnología que esperamos que llegue en algunos años a Argentina. Evidentemente hay un gran desafío de generar la información de base para permitir que todos esos modelos funcionen de manera precisa y le ayuden al productor a tomar mejores decisiones, pero eso es algo muy interesante que hemos visto acá en Estados Unidos, en el Farm, y que los productores se están animando a utilizar cada vez más. Los sensores y los datos enviados a la nube están cambiando la producción agrícola decididamente. Hay maquinaria que cada vez recolecta más información, cada vez más precisa. De hecho, hemos visto cosechadoras que se han lanzado en esta feria que tienen cámaras y se van regulando en forma automática y en forma continua, con lo cual el productor cada vez tiene que hacer menos tareas o tiene que estar menos concentrado en lo que es la regulación y puede estar prestando atención a otras actividades, a otras cosas. Creemos que la maquinaria está migrando hacia prácticamente, en lugar no solo cosechar cultivos, sino cosechar datos, cosechar información. Cada vez la cantidad de información que se recolecta es más. Creo que empezamos a tener un volumen de información que no estamos habituados a tener y mucho menos a manejar, a procesar y a digerir para poder tomar mejores decisiones. Creo que en los próximos años los desafíos que nos van a esperar justamente van a estar relacionados a lo que es el procesamiento de la información y cómo podemos aprender en forma continua de esa información que se va generando y tomar cada vez mejores decisiones para ser cada vez más sustentables y, por supuesto, cada vez generar empresas más rentables.